Bueno, buenos días, un gusto. Le damos la bienvenida al curso de Farmacología General de la cursada del año 2021. Lamentablemente, por la situación que todos conocemos y padecemos ya hace un año en el planeta y en Argentina y en Tandil en particular, tenemos que hacer este esfuerzo de comunicarnos por vía virtual, lo cual no es cómodo ni para ustedes ni para nosotros. Pero bueno, tenemos sí la mejor predisposición para poder salvar este inconveniente, haciendo una cursada entretenida que les sirva a ustedes, que nos motive a nosotros a que podamos estar comunicados permanentemente y que ahora vamos a ver algunas pautas a medida que vayamos avanzando. Nada más que como dato anecdótico, me recordaba Adrián recién, decirle que nosotros somos un equipo, que ahora les voy a contar un poco a qué nos dedicamos, más allá de la docencia en farmacología, pero que hoy cumplimos, estamos comenzando la cursada número 30 de este curso de farmacología general, con el nuevo plan de estudio que la facultad puso en marcha ya por el año 91-92. Así que la verdad que a lo largo de estos años hemos acumulado mucha experiencia como docentes, de cómo, digamos, de cómo hacer y sacar de alguna manera lo mejor para que nuestros estudiantes puedan aprender las disciplinas. Nosotros tenemos dos cursos a cargo, este de farmacología general en el primer cuatrimestre, el de farmacología especial en el segundo cuatrimestre, pero bueno, estamos frente a un desafío muy particular que es esto de enseñar en forma remota. Bueno, en realidad el plantel docente, para que ustedes se vayan familiarizando, bueno, soy yo como profesor titular, el doctor Sergio Sánchez Bruni, que también es profesor titular, el doctor Luis Álvarez, el doctor Adrián Lifchik, que estaba por ahí recién hablando, el doctor Guillermo Birkel, Laura Moreno, que es este colega que nos contaba que es nacida en España, a pesar de que ya la adoptamos como argentina desde hace mucho tiempo, la doctora Mariana Ballén, el doctor Laureano Schoff, y un montón de docentes invitados y fundamentalmente un equipo de colaboradores que forman parte de nuestro grupo de investigación entre becarios, investigadores, personal que pertenece al CONICET, a la Comisión de Investigaciones de la provincia, que digamos, son parte de nuestro grupo de investigación y que también colaboran o dan apoyatura a distintas etapas de la faz docente, aunque en forma virtual todo eso es un poquito más complicado que lo habitual en forma funcional. Antes de ir a Adrián, de darte la palabra para que cuente un poquito el tema de la cursada, yo quisiera presentarles un poquito de dónde venimos y qué hacemos nosotros. En realidad nosotros somos un equipo dentro del laboratorio de farmacología que funciona en lo que se llama el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil. Esto que dice CIVETAN con este logo acá es un centro tripartito que pertenece a la universidad, o sea, a la Facultad de Veterinaria, al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del país, y a la Comisión de Investigaciones de la provincia. O sea, somos un instituto, y nosotros funcionamos dentro del laboratorio de farmacología de este instituto, y específicamente en nuestro laboratorio con muchísimas facetas, pero nos dedicamos a algo así como las estrategias, al estudio de las estrategias farmacológicas para el control de los parásitos o de las bacterias. Hay distintos grupos dentro del gran grupo, en presencia de lo que esto que después vamos a ver en detalle a lo largo del año, que es el problema de la resistencia, o sea, poblaciones parasitarias o bacterianas que generan resistencia y que necesitamos de la farmacología como herramienta para pelear frente a esos patógenos resistentes. Esto es simplemente como un pantallazo para que ustedes se ubiquen, que más allá de la docencia y de la actividad docente, nosotros nos dedicamos, somos toda gente que trabaja en forma exclusiva de esto. Nuestro trabajo, de todo el grupo que ustedes van a ver como docentes a lo largo del año, está exclusivamente dedicado a la investigación y a la docencia universitaria. Esto es una foto antigua, pero bueno, para que ustedes se ubiquen, nuestro laboratorio está viene a ser enfrente de la biblioteca. Todavía ustedes creo que alcanzaron a pasar por el campus, ¿no? Porque están empezando el tercer año, o sea, el primer año estuvieron, porque hay muchos chicos que hoy empiezan a cursar en segundo año sin conocer el campus o conociéndolo muy poco, ¿no? Esta es una foto antigua, pero para que tengan una idea, el grupo de farmacología del laboratorio somos un poquito menos de 30 personas actualmente, pero con una gran motivación por la disciplina y por todo aquello que tenga que ver con generar conocimiento que después les podamos transmitir a ustedes, nuestros estudiantes. Entonces, antes de empezar con esto, Adrián, capaz que es bueno que digamos, cuentes un poquito de la modalidad, la adaptación que hemos hecho del curso a la modalidad virtual para que los chicos vayan, digamos, interpretando un poco cómo va a ser el formato de la cruzada. ¿Querés hacerlo, Adrián? Dale, después vas a mostrar el cronograma o lo muestro yo. No, yo lo muestro ahora, pero ¿querés que lo muestre? Como quieras.
Y así lo va, por lo Bueno, menos bueno, que sí, sí, quede total, de fondo. voy para adelante una o dos vamos, yo lo que quería llegar, a lo que quería llegar era esto. Nosotros teníamos este curso instrumentado de una manera, con clases teóricas, con clases prácticas, actividades prácticas obligatorias, con trabajos prácticos y seminarios, y con actividades prácticas no obligatorias que eran tutoriales y trabajos prácticos optativos. O sea, nosotros, esto era nuestro curso, el curso que ustedes podrían haber cursado en condiciones normales. Eso nosotros lo hemos adecuado a la situación actual. Esto es, digamos, estamos buscando estrategias para optimizar la enseñanza en forma virtual. Entonces, ¿qué quiere decir? No quiere decir que ustedes van a dejar de tener conocimiento o van a terminar conociendo menos farmacología, pero claramente quiero que entiendan, o queremos que entiendan, que nosotros tenemos que adecuar la estrategia de enseñanza y del mecanismo de enseñanza-aprendizaje a una situación diferente. Entonces, por eso es que les muestro cómo sería el curso en condiciones ideales y cómo lo vamos a adaptar para que se pueda hacer y para que ustedes puedan completar el cuatrimestre conociendo lo que nosotros creemos que es necesario conocer de la farmacología. Entonces, como decía Adrián, nosotros tenemos un cronograma de actividades. Ese cronograma ya está establecido, ustedes lo van a tener a disposición, si no, ya, creo que ya debe estar Adrián, que tiene día por día, o sea, hoy viernes vamos a funcionar los días viernes, hoy, por ejemplo, tenemos la clase inaugural ahora, después a media mañana la clase de administración y formas farmacéuticas, a las 13:30 la primera parte de farmacodinamia, bueno, y así sucesivamente con todas las fechas, teniendo, después Adrián podés hablar sobre esto si querés, teniendo un proceso de autoevaluación que es lo que nosotros vamos a tratar de estimular para que ustedes cumplan las pautas de cómo se avanza en el conocimiento. Dale, Adrián, si querés sobre eso. Bueno, entonces, como les comentaba Carlos, nosotros teníamos una cursada armada y que se fue modificando a lo largo de los años con nuestro aprendizaje también y que nos sirvió para ir, digamos, generando actividades teóricas y prácticas que creemos que, digamos, comparando inclusive con muchas áreas o cátedras de farmacología de otras facultades de veterinaria del país, les diría que éramos de las pocas, por no decir la única, que manteníamos los trabajos prácticos con animales. Es decir, teníamos un trabajo práctico de bioadministración con todas las especies y después integrado con los hospitales un muy lindo práctico de anestesia como, digamos, como símbolos de trabajos prácticos donde ustedes podían hacer algo. Bueno, obviamente esta, digamos, situación epidemiológica nos impide hacer todas esas actividades, con lo cual, ahí viene un poco la adaptación que les comentaba Carlos. El cronograma ustedes lo tienen, no vamos a puntualizar cada punto del cronograma. Lo que sí me gustaría comentarle es que la cursada, lo que yo les decía, está pensada para que, digamos, la responsabilidad es el 100% de ustedes. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle las clases, de acercarles el material y de aclararles cualquier duda que tienen. Pero como van a ver acá, y nos detenemos en la primera, en el 16 de 4, que dice autoevaluación de vía de administración y forma farmacéutica, esa palabra autoevaluación no está puesta a propósito, porque ustedes van a ver que hoy vamos a ver vía de administración y formas farmacéuticas y el viernes que viene, por ejemplo, después que terminemos las clases, nosotros les vamos a enviar a través del aula virtual, les vamos a subir un cuestionario de autoevaluación, pero al mismo tiempo les vamos a subir las respuestas en otro archivo. Y la mecánica, después esto les va a llegar todo por escrito a cada uno para que tengan bien los detalles de cómo realizarlo y cómo proceder, pero la mecánica que nosotros pretendemos es que ustedes lean el tema, abran el cuestionario de las preguntas, lo contesten, después abran las respuestas y con la responsabilidad, la honestidad y la dignidad que tiene que tener cada uno de ustedes siendo estudiante universitario de una universidad pública, en una situación de pandemia, tienen que ustedes ponerse la nota que les corresponde. Porque en realidad esta autoevaluación de esta y de todos los temas es para ver si ustedes tienen los conocimientos mínimos del tema. Entonces, ya les vamos a explicar cómo se califican con porcentaje y cómo nos mandan la nota, y eso nos va a permitir ir haciendo un seguimiento a nosotros, pero principalmente a ustedes, de cada uno de los temas.
A partir del segundo tema de dosificación, que es muy importante, van a empezar a ver que tenemos trabajos prácticos también. Que todas estas actividades nosotros no son obligatorias, es decir, se conecta a la clase el que quiere, lo único que es obligatorio entregar es la autoevaluación. ¿Sí? Después, el que no se quiere conectar al práctico, no se conecta, no lo hace. Porque, de nuevo, depende de ustedes. La virtualidad lo que hace es que la gran responsabilidad de aprovechar este sistema y de poder aprender la disciplina recae en ustedes. El año pasado, si hablan con muchos compañeros, van a ver que el sistema resultó. O sea, hubo muchísimos compañeros de ustedes que cursaron el año pasado que se lo tomaron con responsabilidad y que al finalizar la cursada realmente, por lo menos en lo que es la parte de contenidos, lograron obtener un buen nivel, y eso es lo que este año pretendemos de ustedes, para tratar de paliar la deficiencia que puede tener este sistema. Y alguien me ponía a recuperar eso, no depende de nosotros, el tema de la presencialidad, el tema de juntarlos en el campus, el sistema es solo el parcial y los recuperatorios. Después nosotros establecemos una valoración de la autoevaluación que ustedes van haciendo, eso lo establecemos nosotros, sí, pero la evaluación formal va a ser el parcial. Esas serían las pautas generales, Carlos, no sé si querés agregar algo más. Sí, sí, yo me parece que, digamos, lo que está diciendo Adrián, chicos, chicos y chicas, es que esto requiere, digamos, cualquier compromiso de un curso universitario requiere de dedicación y esfuerzo. Y ustedes saben que esta situación de virtualidad y digamos, de la falta de la transmisión de tipo empática que genera la presencia y el cara a cara, hay que reemplazarlo con más dedicación a través y eso depende exclusivamente de ustedes. Nosotros vamos a tratar de esforzar, de estimular eso, pero obviamente que todo el sistema está pensado para que podamos avanzar, que ustedes puedan consolidar los conocimientos, que este proceso de autoevaluación les sirva. Esto no es una cuestión para mandar algo para cumplir, sino que realmente les quede para que después, cuando llegue una evaluación mayor, como puede ser el examen parcial, ustedes puedan rendir de forma acorde. Entonces, bueno, gracias, Adrián. La idea entonces de este cronograma, como estaba diciendo, como estaba, o sea, ustedes ven que lo tienen a mano y están establecidas todas las fechas con todos los temas que vamos a ir viendo. Vamos a llegar al 18 de junio con una clase de repaso general de todos los temas. Ya está establecida la fecha del examen parcial, el examen recuperatorio. Es decir, acá no va a haber, salvo contingencias mayores, ningún cambio de cronograma, por lo cual esto me parece que es muy útil para ustedes, para ordenar, para planificar, para ver cómo van a hacer para compatibilizar las horas de estudio con este curso, con todos los otros cursos que cursen simultáneamente para aquellos que así lo hagan. Por otro lado, nosotros vamos a ofrecer un horario de consulta semanal para que ya estableciendo cómo nos vamos a conectar, ustedes puedan aprovechar esa parte, ¿no? Entonces, en función a esto que estamos relatando, de cómo va a ser el curso, bueno, acá esta diapositiva está puesta, obviamente que tiene mucho contenido para cuando las clases sean presenciales, pero también me parece que sirve un poquito. O sea, nosotros necesitamos de que ustedes estén participando de esto en forma ordenada, en forma, digamos, con puntualidad, conectándose a la hora que corresponda, con todas las dificultades que significa entrar al aula virtual, no sé, de 150 alumnos. ¿Cuántos tenemos en el listado, Adrián, exactamente de 160 y pico había. 160. Ahí alguien me pregunta, perdón, Carlos, si el recuperatorio decía que es sábado. Bueno, si está mal la fecha que dice el sábado, es el viernes anterior, ¿sí? Del recuperatorio. Ahora chequeamos. Puede ser una corrida de Sí, calendario. sí. Bueno, a lo que decía, bueno, se imaginan que necesitamos orden, porque poder hacer un curso, dictar un curso virtual con 160 alumnos, requiere de un esfuerzo de ambas partes. Y eso lleva implícito este respeto mutuo. El respeto mutuo, nosotros por respeto entendemos, bueno, un comportamiento acorde a un estudiante universitario, pero fundamentalmente el respetarnos en términos de rendimiento, de dedicación, de esfuerzo. Nosotros en nuestro organigrama de funcionamiento académico van a encontrar las pautas de exigencia, digamos, que establecemos como línea mínima
de exigencia académica para la aprobación del curso. Pero a su vez van a encontrar aquella flexibilidad que sea suficiente cuando las circunstancias ameriten que nosotros podamos, digamos, modificar un contenido, cambiar, discutir ordenadamente a través del representante de ustedes, representante estudiantil, algún reordenamiento de una clase. Bueno, todo puede ser flexible en la medida que se cumplan estas pautas que son la exigencia mínima que nosotros tenemos como pauta de aprobación del curso y fundamentalmente el funcionamiento ordenado. Nosotros vamos a trabajar, y esto, digamos, el equipo docente que nos conocemos mucho desde hace muchos años, estamos convencidos que nosotros trabajamos de manera tal que el estímulo sea constante, que el estímulo para que ustedes estudien más ordenado, que sea de más rendimiento el estudio y les permita la superación. La superación no es solamente aprobar el curso, que es el objetivo primario de ustedes. La superación es aprender farmacología, aprender a insertarse definitivamente en la vida universitaria y ir aprovechando todo eso para formar esto que nosotros llamamos la conciencia universitaria. Ustedes están empezando a transitar un camino ya casi de punto de inflexión en la carrera universitaria, para aquellos que están por lo menos empezando el tercer año de la carrera en este caso, pero ahora hay algunos que ya lo comenzaron en otra etapa. Esto no quiere decir que todos estén en la misma circunstancia. Pero sí, lo que nosotros definimos como conciencia universitaria, la posibilidad de poder estudiar en una universidad pública, gratuita, con participación en el cogobierno. Todo esto, chicos, no es menor. Por favor, tomen dimensión de lo que significa para un país vulnerable, para un país con todos los inconvenientes que tiene nuestra historia argentina, poder mantener este principio de universidad pública y participativa. Y eso, digamos, esto de participativa, yo lo llamo participación. Participación significa estudiar, participar en las clases, consultar, preguntar, participar, digamos, estar dispuesto siempre a tener un vínculo con el cuerpo docente, pero también significa lo otro, que es la participación en todos los estamentos que la vida universitaria les da la posibilidad. No, digamos, participación no significa, digamos, la participación política en la universidad, en los distintos estamentos. Ustedes tienen representación de curso, tienen representación en el consejo académico, tienen representación como estudiantes en el consejo superior de la universidad, y aunque a muchos les parezca que esto es lejano, no dejen de valorar lo que significa la posibilidad de elegir sus propios representantes. Esto, para los quienes transitamos la universidad en otra época, con otro tipo digamos, sin democracia, esta escala de participación tiene un valor enorme. Entonces, digamos, nuestra obligación es mostrarle y digamos, poderles poner en evidencia la importancia que esto tiene, pero no solamente pensar en la conducción política de la facultad o de la universidad, sino en ustedes mismos, porque la universidad y la etapa universitaria es formativa, y es formativa técnicamente. Ustedes van a ser profesionales veterinarios, pero también es formativa como ciudadanos, como elementos activos de una sociedad que necesita de ustedes, los jóvenes, para cambiar muchas cosas que nuestras generaciones no han podido cambiar. Así que, como les decía en esta introducción general, esas pautas de comunicación, habrá un horario semanal de comunicación directa, y tendremos todas las posibilidades que a través de lo que ofrece la tecnología, llámese aula virtual con los chats correspondientes y demás, pero no dejen de participar, no dejen de preguntar, no dejen de consultar, no se queden con dudas. Esto es el mensaje que hoy les podemos dar como mensaje introductorio. Esto es lo que les decía recién y ya lo vimos. Entonces, lo que este curso ofrece como una alternativa es el régimen de promoción. Digamos. Sí, perdón, Carlos. Sí. La promoción en la virtualidad está suspendida. Sí, perdón, esta diapositiva es vieja, pero la promoción no puede ser aplicable, pero lo que yo le quería decir como ejemplo del régimen de promoción es que si nosotros tenemos este curso lo hemos puesto como digamos, hace bastantes años como un experimento de promoción, y la verdad es que es una muy buena motivación para estudiar. Entonces, acá que no tenemos la promoción, tenemos que suplantarlo por este compromiso que ustedes tienen que tener con el proceso de autoevaluación, porque es eso lo que puede llegar a una aprobación más directa, más rápida de la cursada. Entonces, con respecto a lo disciplinar específico, nosotros, digamos, les vamos a charlar un rato ahora de cosas generales, para que ustedes vayan entrando en clima de lo que estamos tratando de nosotros de impartir como conocimiento. La farmacología es la ciencia experimental que estudia las propiedades y los efectos que lo que se llaman ingredientes farmacéuticos activos, que son los fármacos, en
producen en entes vivos. O sea, estudiamos las propiedades de los fármacos y los efectos que esos agentes, esos ingredientes químicos, los fármacos, producen en los entes vivos. Entonces, vamos a estudiar, supóngase, el efecto que un antibiótico, un antimicrobiano, produce en una bacteria. Y vamos a estudiar las propiedades antimicrobianas. Así que ese ingrediente farmacéutico activo, o la sigla en inglés, es igual a hablar de fármaco, es igual a hablar de droga. O sea, nosotros en general intercambiamos los términos semánticamente del ingrediente farmacéutico activo con una definición temática más coloquial con el de fármaco o droga. Pero ese fármaco, esa droga tiene características particulares, y esas características están dadas por su estructura química, o sea, su composición química define, le da, digamos, un fármaco es una sustancia que tiene una identidad química, y esa identidad química está expresada de alguna manera de cómo estos átomos se ubican espacialmente para conferirle a esa una estructura química que le da la identidad. O sea, este fármaco, el Morepantel, que es un antihelmíntico, tiene esta estructura química, tiene una estructura química que le va a conferir una identidad, y esa identidad va a estar representada por distintas propiedades físico-químicas. O sea, esta estructura, nosotros decimos esta molécula, en este caso este fármaco, para llevarlo más a lo que estamos diciendo, va a tener una estructura química determinada, una identidad química determinada, eso le va a dar propiedades como por ejemplo un peso molecular, un tamaño molecular, algún grado de, digamos, una constante de disociación que después vamos a ver en detalle. O sea, propiedades físico-químicas que son las que le van a dar las características de cómo ese fármaco se va a comportar cuando ingresa al organismo de un animal o de un ser humano. Por otro lado, para que ustedes tengan una noción elemental de lo que nosotros vamos a empezar a ver, este fármaco cuando entra al organismo, el organismo se encarga de producirle cambios a esos fármacos. Esos cambios químicos, en este caso se llama un metabolito, o sea, un producto derivado de la droga original se conoce como un metabolito. El metabolismo, que ustedes van a ver como metabolismo o biotransformación, que ocurre en todos los tejidos, pero fundamentalmente en el hígado, es en realidad un cambio químico. En este caso, en este átomo de azufre va a recibir 2 oxígenos. O sea, este derivado del fármaco inicial, nosotros lo conocemos con un producto metabólico o metabolismo, que tiene casi las mismas características físico-químicas, pero sin embargo no tiene las mismas porque tiene este cambio químico. ¿Se entiende? Lo que quiero es que ustedes interpreten lo que significa la identidad química de ese fármaco, de esa droga, que es lo que estamos definiendo. Entonces, la farmacología como disciplina, bueno, la farmacología en realidad por muchísimos años se hablaba de una única farmacología orientada hacia la medicina humana. Sin embargo, ya hace muchísimos años que la farmacología veterinaria es una disciplina con identidad propia, muchísimos años, creo que más de 70, 80. Obviamente que se interpretó en sus inicios extrapolando muchísima información de la medicina humana o de la farmacología humana. Sin embargo, con el progreso en el conocimiento científico de lo que significa la farmacoterapéutica, que ya vamos a ver las definiciones, los fármacos que se usan en animales, la farmacología veterinaria fue adquiriendo un cuerpo propio y hoy es una disciplina completamente separada de la farmacología humana, más allá que hay capítulos en los cuales los contenidos pueden ser intercambiables o pueden ser extrapolables si quieren. La farmacología humana tiene un impacto directo, obviamente, en la salud humana y por ende en la salud pública, mientras que la farmacología veterinaria tiene, por un lado, el impacto en la salud animal. O sea, nosotros hacemos farmacología para estudiar los fármacos que después vamos a utilizar para corregir condiciones de enfermedad en los animales, para aumentar la producción animal, pero también tiene un impacto enorme en la salud pública, y esto es lo que la hace, digamos, integral y compleja a la farmacología veterinaria, porque la farmacología veterinaria tiene impacto directo a través de este paradigma que ahora estudiamos como una salud. Ustedes saben que históricamente nosotros mirábamos la salud humana por un lado, la salud animal por otro. Hoy ya eso tiene un esquema transversal de abordaje, y la salud que se evalúa es una salud integral, una salud integral que significa la salud animal, la salud humana, la salud pública, la salud medioambiental como un todo. Entonces, en ese todo
Es donde recobra sustancial importancia la farmacología en veterinaria, acompañado de una enorme complejidad, que es que mientras la farmacología humana está basada en una especie, nuestra farmacología veterinaria tiene la complejidad de lo que significa las diferencias fisiofarmacológicas y o funcionales, si quieren, de todas las especies animales con las que trabajamos, ¿no? Y no hablamos solamente de especies de animales domésticos, sino que hablamos de una enormidad de variedad de especies que incluyen especies no tradicionales, exóticas, de fauna, etcétera, etcétera. Perdón, Carlos. Sí, Preguntan si podés hablar un poquito más lento. Más lento. Bueno, por ser el primer día vamos a hablar más lento. Yo creo que estos son conceptos generales, chicos, no se preocupen. Lo importante es que escuchen bien, son conceptos generales. Lo que les decía es, en relación a este cuadro de esquema, la diferencia de abordaje y de impacto que la farmacología veterinaria tiene como disciplina frente a la farmacología humana. Fundamentalmente por esto del concepto de integración de una salud, donde una salud significa el abordaje desde la salud animal, la salud humana, la salud pública, o sea, el impacto en la población, y la salud medioambiental. Así que dicho estas consideraciones generales, nosotros decimos que la farmacología necesita de las disciplinas básicas como elemento de sostén. Es decir, nosotros sabemos que para poder interpretar muchos de los conceptos digamos, que vamos a enseñar en farmacología, ustedes van a requerir de conocer algo de matemática, fundamentalmente algo de física y química, fundamentalmente de química, obviamente de biofísica y bioquímica, de anatomía, de histología, o sea, de los contenidos de las materias básicas, elementales de cualquier carrera biomédica. Pero la farmacología obviamente se tiene que abordar en forma integral con los conceptos de la fisiopatología, la fisiología y la patología, y obviamente para poder proyectar fundamentalmente la utilización de fármacos de uso veterinario en las disciplinas donde vamos a necesitar, que son la microbiología, la virología, la parasitología, el conjunto de enfermedades infecciosas. Le podríamos agregar acá las enfermedades metabólicas. Es decir, esto es un ejemplo esquemático de, digamos, en qué disciplinas se sostiene la farmacología como disciplina y hacia qué disciplina se proyecta en función de cómo se utilicen los conceptos farmacológicos que nosotros vamos a ir tratando de transmitirles. O sea, lo que quiero decir es, hoy la ciencia, y esto no es para la farmacología, es una cosa general, tiende a la multidisciplina. Entonces, pensar que uno va a estudiar farmacología aislado del resto del conocimiento, en este caso básico o biomédico, si quieren, es un error. Nosotros tenemos que necesariamente abordar esto en contexto. Entonces, nosotros vamos a ver, no sé, para decir un ejemplo, vamos a dar las bases farmacológicas del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y obviamente vamos a hacer un repaso de la fisiología autonómica, pero les vamos a pedir a ustedes que traten de repasar lo que vieron en el curso de fisiología del sistema nervioso o en el curso de, no sé, bioquímica, depende del tema o el tópico, para poder llegar a la comprensión más completa de los contenidos farmacológicos que nosotros les presentemos. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, no podemos pensar en que las disciplinas son compartimentos estancos. Y esto es algo que uno tiene que cambiar y que lo va adaptando a medida que progresa en la carrera universitaria. Entender que cuando uno estudia un tema, en realidad está estudiando un tema, está incorporando nuevos contenidos, pero siempre en base a lo que ya conocía o a la apoyatura de contenidos de otras disciplinas. Obviamente la clínica médica es el impacto final del uso de fármacos en medicina veterinaria. Entonces, para puntualizar lo que dijimos recién, este ingrediente farmacéutico activo o principio activo o fármaco o droga son todos sinónimos que ustedes van a ver en la literatura. Ese principio activo, decimos nosotros, al fármaco, a la droga que tiene capacidad de producir un efecto. Entonces, ¿qué es un principio activo, un fármaco? Es toda aquella sustancia que puede ser de origen natural o sintético. Natural es cuando proviene de un producto natural, digamos, de una raíz, de una planta o de algún ser vivo, o sintético que está preparado en el laboratorio, que es capaz de modificar funciones orgánicas. Ahora,
También tenemos, además de los fármacos sintéticos, aquellos que se producen por una síntesis química, o sea, se preparan con una receta en un laboratorio químico. También tenemos fármacos de origen, digamos, de naturaleza semisintético, donde el origen es un producto natural, pero que se adaptó químicamente, entonces se llama fármaco, digamos, origen semisintético. Hoy la mayoría de los fármacos son disponibles, son sintéticos. Lo que pasa es que ya les vamos a contar un poco que todo lo que tiene que ver con la posibilidad de explorar la identificación de nuevas moléculas, de nuevos fármacos que tengan origen fundamentalmente del lado vegetal, es algo que está creciendo sustentablemente en la farmacología, tanto humana como veterinaria. Los fármacos entonces son sustancias utilizadas tanto en el diagnóstico, en la mitigación, en el tratamiento y en la prevención de enfermedades. Esto es importante porque a veces nosotros tendemos a pensar que un fármaco es solamente para aplicar un tratamiento, para corregir una falla orgánica. Sin embargo, también se puede usar como preventivo, también se puede usar para paliar, para mitigar o para diagnosticar una enfermedad. O sea, son todas sustancias químicas que se usan para algunos de estos usos. Ahora bien, acá viene un punto clave, y acá sí voy a hablar bien despacio. Cuando nosotros hablamos de fármaco, de droga o de principio activo, estamos hablando específicamente de esa sustancia que tiene una identidad química que va a ser, de alguna manera, va a inducir un efecto. Pero para transformarse en un medicamento, esto es importante porque después la jerga lleva a que uno confunda, todo este año pasado que hemos estado expuestos a los medios de comunicación masivamente por el problema del SARS-CoV-2, del COVID-19, y vemos cómo aún la prensa, pero también mucha gente con formación biomédica, habla intercambiando de fármaco y medicamento. En realidad el medicamento es el principio activo, o sea, el ingrediente farmacéutico activo, cuando está formulado, preparado, elaborar para curar o mitigar una falla orgánica. O sea, el principio activo tiene que estar preparado, formulado, para ser administrado a un animal. Formulado significa que yo tomo la droga pura y la pongo en un comprimido, en una cápsula, o preparo una formulación inyectable o un supositorio, o las cosas que ustedes van a ver en la clase que continúa. ¿Se entiende entonces la diferencia? O sea, el fármaco, el medicamento contiene al principio activo y una serie de elementos que lo transforman en medicamento. Acá está, el ingrediente activo, el fármaco, elaborado con vehículo que puede ser acuoso, que puede ser oleoso, con presencia de excipientes que puede ser sólidos, semisólidos, correctores de sabor, disgregante, antioxidante, lo que corresponda al tipo de formulación se transforma en un medicamento. O sea, el medicamento tiene al principio activo. Si yo les digo, bueno, la amoxicilina es un antibiótico beta-lactámico, el medicamento típico, con nombre comercial que todos ustedes conocen, amoxidal, es el medicamento, es una formulación farmacéutica que tiene amoxicilina como ingrediente activo, pero que tiene una serie de elementos que le dan la forma de comprimido, cápsula, o lo que corresponde, ¿se entiende? O si es una solución inyectable, el vehículo adecuado. El medicamento entonces contiene una serie de correctores excipientes que le dan forma a esa forma farmacéutica y el ingrediente activo que es el que va a producir el efecto farmacológico. Entonces, esos medicamentos se forman o se formulan en distintas formas farmacéuticas alternativas. Ustedes, el doctor Sergio Sánchez Bruni les va a dar a continuación la clase especial de cómo son las formas farmacéuticas de uso en las distintas especies animales, y ahí van a ver desde una solución inyectable hasta un jarabe, un pomo intramamario, una cápsula, un comprimido, etc. Todas estas formas farmacéuticas son medicamentos que contienen principios activos, o sea, principios activos farmacológicamente hablando. Así que bueno, esto es, ustedes, digamos, me parece que, digamos, cuando termine el día de hoy van a tener un pantallazo de todo esto que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este curso y que después vamos a ver en el segundo cuatrimestre en la farmacología especial con las indicaciones específicas. Pero van a tener una noción al final del día de hoy de todo esto que estamos diciendo, de cómo nosotros, todas estas formas farmacéuticas son estrategias para poder aplicar por distintas vías de administración, o sea, la vía por la cual estos medicamentos se administran a los animales, de acuerdo
al tipo de forma farmacéutica que estemos hablando. Entonces, en algunas definiciones, me parece que es de utilidad, algunas definiciones con respecto a lo que vamos a empezar a conversar de ahora en más. Nosotros hablamos de farmacotecnia, es la rama de la farmacología que estudia lo relativo a la elaboración de los medicamentos. Esto es lo que les estaba diciendo recién, o sea, es las técnicas farmacéuticas que estudiando todo lo relativo a elaborar los medicamentos. En realidad, esta farmacotecnia es la especialidad de los profesionales de la farmacia. O sea, los farmacéuticos son los especialistas en farmacotecnia, o sea, son los especialistas en poder decir, bueno, cómo preparo un comprimido, cómo se prepara una cápsula, cómo se prepara una preparación, digamos, para un jarabe o para una solución inyectable. Obviamente que esto con el correr de los años se ha ido, de alguna manera, ustedes hoy ven en el farmacéutico el profesional que en general, digamos, trabaja sobre preparados, o sea, sobre formas farmacéuticas ya establecidas que vienen de los laboratorios proveedores, pero tiene la incumbencia profesional de la farmacia, incluye mucho más, que es la posibilidad de preparar formulaciones magistrales, o sea, que es lo que el farmacéutico históricamente hacía, es esos preparados, digamos, ese medicamento que ustedes pueden ir a comprar a la farmacia, que ha sido recetado por un profesional en medicina humana o en medicina veterinaria, puede ser de alguna manera preparado en forma magistral. O sea, eso significa elaborado en el propio laboratorio de la farmacia que lo expende. Y esto era importante tanto para medicina humana como para medicina veterinaria. De las definiciones yo empiezo por la de abajo, la que dice farmacocinética. O sea, si miramos así farmacocinética, esto indica la cinética de los fármacos, o sea, el movimiento de los fármacos. Entonces, la farmacocinética es el estudio del movimiento del fármaco en el organismo, es decir, cómo ese fármaco que se administró como un medicamento, una vez que se liberó de la forma que lo prepara, digamos, en la cual se administró, se mueve en el organismo del animal que tratamos. La farmacocinética, un poquito más, desde un punto de vista de una definición más coloquial, dice, establece una descripción matemática de los cambios de concentraciones del fármaco en función del tiempo post-tratamiento. Es decir, a medida, ahora vamos a ver esto graficado para que lo entiendan mejor, pero básicamente una vez que el fármaco está circulando en la sangre, hay las concentraciones, la cantidad del fármaco se va modificando en función del tiempo post-tratamiento. Bueno, la farmacocinética es justamente la disciplina que estudia esos cambios a lo largo del tiempo, con un montón de estrategias que son de base matemática, que es lo que nosotros llamamos el análisis farmacocinético, que vamos a ver detalles. Yo les debería comentar que nuestro grupo de alguna manera ha basado toda su disciplina, su desarrollo científico en la caracterización de la farmacocinética de drogas de uso animal, de uso veterinario. Por lo tanto, somos de alguna manera, no digo expertos en farmacocinética, pero sí hemos usado esta herramienta como una estrategia de investigación científica en farmacología veterinaria a lo largo de muchísimos años. Entonces, la farmacocinética estudia ese movimiento. La farmacodinamia estudia la dinámica del fármaco una vez que el fármaco ya está en el lugar donde tiene que actuar. Es el estudio de la respuesta del organismo a la acción de un fármaco. O sea, cómo responde el organismo a la presencia del fármaco. Estudia la dinámica de la interacción fármaco-receptor. Ahora vamos a ver detalles de esto, pero para que un fármaco pueda inducir un cambio funcional, hace falta una estructura que lo reciba. Esa estructura generalmente se conoce con el nombre de receptor. Esa interacción entre el fármaco, que tiene una identidad química particular, como les decía hoy, y su receptor genera un efecto farmacológico. Es lo mismo que ustedes, cuando ustedes estudiaban las hormonas en endocrinología, me imagino, veían que una hormona se une a un receptor determinado y genera un efecto, un cambio celular que da lugar a un efecto. Bueno, esto es una consideración del mismo tenor. Entonces, estas definiciones que son áridas, que son feas, las vamos a ver en forma un poco más ilustrativa a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del conocimiento. Entonces, esto que yo les estaba contando, para que haya un efecto farmacológico,
Es decir, si yo estoy buscando que el efecto farmacológico sea matar una bacteria, estaré hablando de un fármaco antimicrobiano. Si el efecto farmacológico es matar un parásito, estaré hablando de un fármaco antiparasitario. Si el efecto farmacológico es disminuir la inflamación en un animal que tiene pietín, una inflamación podal, bueno, el efecto farmacológico que estaremos buscando será un efecto antiinflamatorio o analgésico en el caso de que lo que tengamos que combatir sea el dolor. ¿Entienden? El efecto farmacológico es aquello que nosotros buscamos lograr a través de la administración de ese principio activo debidamente formulado como un medicamento. Si el problema es una arritmia cardíaca, entonces el efecto farmacológico a buscar será un efecto antiarrítmico. Entonces tendremos que buscar fármacos que disminuyan la frecuencia cardíaca, que normalicen el ritmo cardíaco, bueno, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esos ejemplos tan variados, pero sí piensen esto, si tenemos que lograr el efecto farmacológico, ese efecto farmacológico puede ser el efecto antibacteriano, el antiparasitario, el antiinflamatorio, el analgésico, etc. Ahora, para lograr ese efecto farmacológico, a partir del tratamiento, o sea, el tratamiento sería lo que nosotros como profesionales vamos a instaurar para lograr ese efecto farmacológico. Ahora, cuando hacemos ese tratamiento se va a hacer en forma de, digamos, administrando un medicamento. Ese medicamento, de acuerdo a cuál sea su forma farmacéutica, déjenme asumir que esto es un comprimido, entonces hay una primera etapa que es que ese comprimido se tiene que disolver, hay un proceso de disolución, esto será a nivel del pH gástrico o primer porción del intestino delgado, estamos hablando en este caso de un tratamiento oral para ejemplificarlo. Esa disolución, ese desarmado, desintegración de la forma farmacéutica comprimido, va a permitir que la droga quede en solución. La droga en solución, o sea, la droga, el principio activo o fármaco en solución, es el que va a estar en condiciones de pasar el primer paso, la primera barrera sustancial orgánica, que es el proceso de absorción. Ese proceso de absorción, supóngase que estamos hablando a nivel de gastrointestinal, la droga estará en solución, déjenme decir, en la primer porción del intestino, y su proceso de absorción será para el cual la droga atraviesa la barrera entérica, o sea, las células del enterocito, para pasar a estar en la sangre, o sea, en los capilares sanguíneos que irrigan a esa porción de tejido. Eso será entonces, cuando la droga se absorbió o se está absorbiendo, nosotros hablamos ya no de fármaco o droga en solución, sino droga biodisponible. Y a esto nos vamos a dedicar en todo el cuatrimestre, es decir, la cantidad del principio activo que llega a la circulación sistémica. Entonces, todavía cuando la droga está disponible, en la sangre puede proceder a otro proceso que se llama proceso farmacocinético, que es la distribución. Esta distribución no es otra cosa que el pasaje del fármaco desde la circulación sanguínea a los tejidos, al componente tisular. Y ahí van a empezar a jugar varios factores, sobre todo estas propiedades físico-químicas que yo les hablaba hoy, que van a depender del tamaño molecular, del peso molecular, de que la droga se pueda filtrar a través del endotelio capilar, o que tenga que usar lo que la mayoría de las drogas utilizan para pasar barreras biológicas, que es la capacidad de solubilizarse en los lípidos de la membrana. Las membranas celulares de todos los tejidos son capas bilipídicas, entonces cuando la droga tiene más liposolubilidad, más capacidad de penetrar a través de los lípidos, será capaz de pasar, de distribuirse a los tejidos más fácilmente o en mayor cuantía. Cuando pasamos la etapa de distribución, la droga se va a encontrar, digamos, de alguna manera en el tejido donde está localizado el receptor. Es lo que nosotros llamamos en el ambiente alrededor del receptor, o el ambiente, digamos, donde va a ejercer lo que se llama la biofase para ejercer su efecto. Entonces, pero todavía, si nosotros estamos hablando de un receptor, tenemos que lograr que esa droga llegue a la biofase, al sitio donde va a ejercer su interacción con el receptor. ¿Se entiende? Entonces, nosotros desde que aplicamos el tratamiento en un animal hasta que logramos el efecto farmacológico, ese principio activo, primero como forma farmacéutica, después ya como principio activo, tiene que atravesar una serie de barreras biológicas.
esas barreras biológicas son membranas celulares digamos, de composición lipídica, con un alto grado de capas bilipídicas, que requieren de una propiedad importante que es la liposolubilidad. Entonces vamos a insistir muchísimo sobre este concepto, porque las drogas más liposolubles son las que logran mejores, o sea, mayores concentraciones en los lugares de acción, y son en general las que perduran en el organismo por más tiempo. Entonces, dicho este esquema general, con toda la frialdad que significa hablarle a la computadora, yo les puedo decir que nosotros esto resume este viaje que hace el organismo desde que ingresa, llámese por una vía oral, en este caso de un comprimido, una cápsula, pero también podría haber sido de una vía inyectable, entonces la droga ya había estado en solución antes de ser inyectada, hasta producir el efecto farmacológico. Es decir, estamos resumiendo ese camino, ese viaje, que tiene distintas etapas. La primera es la fase farmacéutica. Si estamos hablando de formas sólidas o semisólidas que requieren de este proceso de disolución, de desintegración en el organismo, hablamos de la fase farmacéutica. Farmacéutica, o sea, básicamente todo aquello que está previo a que la droga esté en solución para estar absorbida. Perdón, Carlos, pregunta si podés explicar de nuevo lo de liposoluble, lo de fármaco, el concepto de fármaco liposoluble. Sí, lo del liposoluble, lo que quiero es, déjenme terminar esto y vamos a volver al concepto de liposolubilidad. Todo este proceso de etapas digamos, que comprende la absorción, la distribución y otras que les vamos a explicar después, que es el metabolismo y la excreción, son la etapa farmacocinética, del movimiento del fármaco en el organismo para llegar a la etapa de interacción con el receptor, que es la etapa farmacodinámica. Es decir, en la fase farmacodinámica nosotros vamos a estar estudiando cómo la droga interactuando con su receptor produce este efecto farmacológico. Ahora, digamos, las tres fases acopladas resumen este viaje que el medicamento original va a darle lugar al principio activo para llegar a este efecto farmacológico. Como les decía recién, digamos, el concepto de atravesar barreras biológicas está directamente ligado a las propiedades físico-químicas. Dentro de las propiedades físico-químicas, una de ellas es la capacidad de solubilizarse los lípidos. Nosotros a eso le llamamos liposolubilidad o lipofilicidad. ¿Por qué esto? Porque aquellos fármacos que por sus condiciones físico-químicas, que ya vamos a analizar, sean más liposolubles, van a tener más chances de atravesar en forma más fácil, más eficiente, las distintas barreras biológicas, distintas membranas biológicas que el organismo le va poniendo. O sea, va a ser más eficiente la absorción, va a ser más eficiente la distribución a los tejidos y va a ser más eficiente la cantidad de droga que llegue al interior de la célula para interactuar con el receptor. ¿Se entiende? Entonces, liposolubilidad no es otra cosa que una propiedad físico-química que le da a los fármacos mayores chances de interactuar de llegar en concentraciones suficientes a su receptor y a su vez de permanecer más tiempo en el organismo. Y ahora lo vamos a relacionar con los otros principios, pero básicamente eso es lo que yo quería de esta primer enfoque. ¿Por qué quería mostrar esta diapositiva? Porque acá estamos integrando una fase farmacéutica, una fase farmacocinética y una fase farmacodinámica. Estamos integrando básicamente el esqueleto del curso de la farmacología general que ustedes empiezan a cursar hoy. Es cómo arrancamos interpretando que con una forma farmacéutica determinada hacemos un tratamiento, qué le pasa al fármaco en el organismo, en su viaje al organismo a través de la farmacocinética, compuesta por la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, que no están acá, pero son parte de la farmacocinética, y la farmacodinamia como estrategia de interpretación de los procesos que el fármaco va a producir al interactuar como su receptor, que digamos, dejan evidenciar a través de un efecto farmacológico. Ese efecto farmacológico, les decía, si nosotros empezamos el tratamiento con un antimicrobiano, será un efecto antibacteriano; si empezamos con un antiinflamatorio, el efecto será un efecto antiinflamatorio. Entonces, esto que veníamos hablando, básicamente la identidad química de ese fármaco, de esa droga, de ese principio activo, le confiere las propiedades físico-químicas. Esas propiedades físico-químicas van a depender mucho
de cuál es lo que se llama el grado de ionización. Este grado de ionización después lo vamos a ver en detalle, pero es básicamente la carga eléctrica que tiene un fármaco. Y los fármacos, cuando menos ionizados están, cuando menos carga eléctrica tienen, para decirlo de alguna manera, son más liposolubles. Cuanto menos ionizado, más liposolubles, cuanto más liposolubles, más facilidad para atravesar las membranas biológicas y por lo tanto para moverse en el organismo. De esa droga, fármaco o principio activo que tiene una identidad química definida por la composición espacial en la que se ubican sus átomos, surge esto que es el otro componente fundamental, el receptor, el sitio de acción. O sea, de la interacción entre esta identidad química y su receptor va a surgir el efecto farmacológico. Entonces, el corolario central de todo lo que estamos hablando es que este fármaco va a interactuar, no sé, esto es un esquema, chicos, esto no significa que va a interactuar con este receptor, lo que quiero decir es un fármaco interactuando con un receptor, su sitio de acción, va a producir un cambio celular que se va a evidenciar como un efecto farmacológico. Ese efecto farmacológico es lo que decíamos, o es un efecto antiinflamatorio, o es un efecto analgésico, o es un efecto de aumento de la frecuencia cardíaca, o lo que corresponda. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque nosotros cuando integramos lo que les estoy contando, esa formulación farmacéutica que se administra a un animal, va a sufrir ese proceso de disolución, sobre todo si es una forma farmacéutica, digamos, que requiere, o sea, que requiere liberación del principio activo, que puede ser un comprimido, una cápsula, una forma semisólida o sólida, para que la droga esté en solución en el sitio de administración. Lo mismo, la droga está en solución en el sitio de administración. Si esto fuera una administración oral, esto va a ocurrir a nivel gastrointestinal. Ahora, si yo, en lugar de hacer esto, inyecto una inyección intramuscular de una solución, la droga va a estar en solución en el músculo donde se aplicó la inyección, ¿se entiende? O en el tejido subcutáneo. Lo importante es que cuando la droga está en solución, es decir, cuando está en solución significa que las partículas de la droga están disueltas en un líquido, en este caso en el líquido extracelular, se va a producir el fenómeno de absorción. La absorción no es otra cosa que el pasaje desde el sitio donde está en solución a la sangre. Cuando la droga está en el plasma sanguíneo, que está viajando en el plasma sanguíneo, después vamos a ver esto en detalle, la droga está viajando en el plasma sanguíneo o como droga unida a las proteínas plasmáticas o como droga libre, es la droga que está libre, la que no está unida a las proteínas, la que va a poder pasar a los tejidos. Y bueno, cuando la droga está en el plasma de la circulación sistémica, nosotros hablamos de la droga biodisponible. ¿Por qué biodisponible? Porque está disponible para ejercer su efecto biológico o farmacológico. Entonces, esa droga, fundamentalmente la fracción libre de la droga en la sangre, es la que va a poder sufrir el proceso de distribución tisular. Ese proceso de distribución tisular no es otra cosa que llegar a los tejidos donde están los receptores que va a terminar generando el efecto farmacológico que describíamos en las diapositivas anteriores. Esto de alguna manera es reversible, está puesto reversible porque la comunicación entre el plasma y los tejidos es un proceso reversible. Pero simultáneamente, cuando la droga está siendo absorbida, está llegando a la circulación sistémica y está pasando a los tejidos, el organismo pone en funcionamiento toda la maquinaria que significa el proceso de metabolismo o biotransformación destinada a eliminar, a excretar aquello que le resulta extraño. Ustedes saben que nuestro organismo, digamos, cualquier organismo vivo, el de una bacteria, el de un parásito, el de un animal o el nuestro, el de un seres humanos, tiene la maquinaria suficiente para poder, digamos, tratar de sacarse de encima aquello que le resulta extraño. Eso que le resulta extraño no es otra cosa que un agente químico que requiere de cambios, metabolismo o biotransformación, para ser eliminado o excretado. Esto mismo pasa con los productos xenobióticos, lo que nosotros llamamos todas las sustancias químicas que son extrañas al organismo. Un fármaco es un xenobiótico, un contaminante ambiental es un xenobiótico. Necesita ser biotransformado para ser excretado, eliminado.
Pero también este proceso ocurre para las sustancias endobióticas. Las endobióticas no son otra cosa que los neurotransmisores, los mediadores químicos de la inflamación, las hormonas son sustancias que produce, endógenas, que produce el propio organismo y que para que terminen su acción y para que puedan ser eliminadas, sufren procesos de biotransformación y eliminación. Entonces, dicho esto en un contexto global, general, nosotros podemos decir que desde que se administra el fármaco, ya sea como una forma de formulación farmacéutica que requiere disolución o en solución inyectable, todo lo que viene después es este proceso farmacocinético que nosotros tratamos tratamos de interpretar como el movimiento del fármaco del organismo, pero que básicamente lo damos como diciendo de alguna manera que nos basamos para estudiar ese proceso farmacocinético. Acá tengo que agradecer la ilustración del doctor Guillermo Virque, que no sé si está conectado, pero que ha hecho una gráfica muy prolija en años anteriores. Digamos, la estrategia de estudio del proceso farmacocinético se basa en una curva que representa las concentraciones en función del tiempo post-tratamiento. Esta es concentración o cantidad del fármaco en función del tiempo post-tratamiento. Es decir, si nosotros estamos mirando que el fármaco entra por absorción, se distribuye, como está representado acá, a todos los tejidos, se metaboliza y se excreta, estamos viendo el proceso, las fases del proceso farmacocinético. Y si esas fases de ese proceso molecular que está ocurriendo en el organismo lo graficamos midiendo la evolución de las concentraciones en función del tiempo, estamos haciendo estudios farmacocinéticos. O sea, con la herramienta de la estrategia farmacocinética estudiamos las consideraciones matemáticas que surgen de estudiar cómo la cantidad o concentración del fármaco evoluciona en función del tiempo post-tratamiento. Y esto es, dicho de otra manera, primero, si nosotros estamos hablando en este caso de una administración por fuera de los vasos sanguíneos, o sea, extravascular. Cuando decimos extravascular, decimos una administración oral o una administración parenteral por una vía inyectable, que ustedes van a ver ahora en la clase que se sigue en el segundo turno. Eso es una vía extravascular, para diferenciarlo de lo que sería una administración intravascular, intravenosa. Siempre que hay una administración extravascular, las cantidades, las concentraciones del fármaco tienen un tiempo, desde el tiempo cero, en el que comienzan a crecer. Si nosotros miramos, por ejemplo, las concentraciones en la sangre, esta etapa de crecimiento, de aumento de las concentraciones, es fundamentalmente lo que nosotros conocemos como el proceso de absorción. O sea, en el proceso de absorción está definiendo el ingreso del fármaco a la sangre, el ingreso de esta flecha, y obviamente cuando nosotros medimos la cantidad del fármaco en la sangre, predomina las concentraciones crecientes, es decir, partimos de una concentración cero por acá abajo y vamos creciendo a medida que pasa el tiempo. Ese proceso de absorción, obviamente, tiene una etapa donde predomina, es lo que nosotros llamamos la fase de absorción. Ahora, si seguimos evaluando, después de una concentración pico, que vamos a ver en detalle, que es la concentración máxima del droga, que se llama Cmax, que se produce a un tiempo máximo, que es el Tmax, a partir de esa concentración pico, viene una etapa donde las concentraciones empiezan a decrecer, o sea, la cantidad del fármaco en función del tiempo empieza a disminuir. Y eso suma las etapas del metabolismo, biotransformación, que les decía recién, y la excreción. O sea, todas las estrategias que el organismo pone en marcha para eliminarse a esa sustancia que le resulta extraña. Entonces, todo este proceso, digamos, en esta primera etapa, los procesos son simultáneos. La droga se empieza a absorber y simultáneamente se está distribuyendo, metabolizando y excretando. Pero hay un predominio de la absorción, ¿por qué? Porque las concentraciones es más lo que entra que lo que sale. A partir de este punto, lo que pasa a los tejidos o lo que sale es mayor que lo que entra, entonces las concentraciones empiezan a disminuir hasta llegar a los puntos, digamos, de niveles detectables o no detectables si siguiéramos más tiempo. Entonces, gráficamente, esto resume lo que nosotros vamos a estudiar a partir de las próximas clases como análisis farmacocinético. Le vamos a dar valores numéricos a cada uno de lo que nosotros llamamos parámetros farmacocinéticos, que tendrá que ver con el tiempo que pasa desde que la droga se administra hasta que se detecta la sangre, con el
la cantidad máxima que logramos, o Cmax, con el tiempo al que se logra esa capacidad máxima, que es el Tmax, con los procesos de eliminación del fármaco, vamos a ver la vida media de eliminación, vamos a ver el tiempo medio de residencia, esto no importa, yo estoy hablando en general para que ustedes se vayan ubicando de lo que después vamos a ver en detalle. Y después vamos a cuantificar la cantidad de droga que queda debajo de la curva, lo que se llama el área bajo la curva, que es un sinónimo de la droga biodisponible que yo les hablaba hace un rato que vamos a tener en la sangre. Es decir, todo este contexto de conjunto de variables que definen el proceso farmacocinético es lo que a nosotros nos va a dar las pautas de cómo tenemos que administrar a un fármaco de acuerdo a cómo se comporte. Es decir, si yo tengo un fármaco que tiene estas características seguramente, y tengo que lograr concentración, supóngase que esto sea un antibiótico, tengo que controlar una bacteria que está produciendo una enfermedad, no sé, en la médula ósea o en el oído medio, bueno, yo voy a necesitar que ese fármaco permanezca en el organismo por mucho tiempo. Y bueno, entonces el régimen de tratamiento, el intervalo entre dosis va a depender de cómo sea el formato de esta curva, concentración versus tiempo. ¿Se entiende? Si yo tengo un fármaco que hace, digamos, se absorbe rápido y se elimina muy rápido, que cae, esta caída es mucho más brusca, el intervalo entre dosis va a tener que ser más corto que en este caso o en otro caso cuya curva de eliminación podría venir a parar por acá. ¿Se entiende? O sea, el comportamiento farmacocinético nos va a determinar las características del régimen de administración, de la dosis y del régimen de administración que nosotros vamos a tener que hacer de ese fármaco para tener un efecto farmacológico o terapéutico definido. O sea, esto es, en otras palabras, el proceso farmacocinético. Ese proceso farmacocinético nosotros podemos, digamos, evaluarlo, y es básicamente a lo que nos hemos dedicado en nuestra carrera científica con los fármacos antimicrobianos, fundamentalmente con los fármacos antiparasitarios, es entender cómo se produce en las distintas especies animales estas curvas concentración-tiempo y cómo a lo largo del tiempo nosotros podemos modificar este perfil de comportamiento farmacocinético para obtener o una eliminación más lenta, para obtener más droga biodisponible, es decir, distintos tipos de herramientas que hacen a la farmacología, a las bases de la farmacología general. Supónganse, esto es un ejemplo ilustrativo, no importa qué, nosotros hemos trabajado en todas las especies animales, pero fundamentalmente en los rumiantes. Acá es la comparación del perfil farmacocinético de un fármaco, en este caso la ivermectina, administrado por 2 vías. La roja corresponde a la vía inyectable subcutánea, es una vía parenteral, la verde es una vía enteral, la administración en el rumen, intrarruminal, y la comparación de lo que vemos en la sangre. O sea, acá lo único que nosotros podemos decir es que la curva roja, o sea, el tratamiento por la vía subcutánea, nos da mayor disponibilidad sistémica que la administración enteral por vía interruminal. O sea, esto es un ejemplo, no ni siquiera se pongan a pensar, simplemente para que ustedes se vayan acostumbrando a la visualización de lo que es una respuesta farmacocinética. O sea, nosotros todo ese proceso de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, lo vemos a través de una estrategia cuantificable que es la curva concentración-tiempo, y todos los indicadores matemáticos, parámetros, que son los que vamos a estudiar de cada una de estas curvas, y por lo cual vamos a decir la administración subcutánea tiene un Cmax mayor, tiene mayor que el pico de concentración, tiene una vida media más prolongada, tiene un área bajo la curva, la verde versus la roja, que son diferentes, ¿entienden? O sea, los parámetros que van a emerger de ahí serán lo que vamos a estudiar en detalle en las próximas clases. Entonces, para ir redondeando un poco lo que estamos hablando, una serie de definiciones que no hacen otra cosa que lo que venimos diciendo, pero que sí son ilustrativas y ustedes van a encontrar en la bibliografía, y es importante que vayan estableciendo algunas pautas del manejo del lenguaje técnico. Por ejemplo, la terapéutica, que está en el segundo lugar, la terapéutica no es otra cosa que la implementación de medidas correctivas para corregir una falla orgánica, que puede ser
a través de fármacos, lo que se llama la farmacoterapéutica, en lo que nosotros vamos a trabajar específicamente, pero también hay otro tipo de herramientas que se pueden usar como parte de una terapia, como parte de una terapéutica, que no necesariamente son agentes químicos. No sé, se me ocurre a mí que la cauterización o el uso de alguna herramienta física o física también son aspectos de un tratamiento terapéutico, pero sin fármacos. La quimioterapia, esto es interesante porque está muy arraigado socialmente la quimioterapia como sinónimo del tratamiento del antitumoral, o sea, lo que nosotros conocemos como fármacos citostáticos o anticancerígenos. Sin embargo, la quimioterapia, o sea, el tratamiento del cáncer es un tipo de quimioterapia, o sea, es el uso de agentes químicos para una terapéutica determinada. Pero también el usar agentes antimicrobianos o antiparasitarios es parte de una terapia basada en químicos, o sea, también es quimioterapia, ¿se entiende? Esto es muy importante porque a veces que está muy arraigado socialmente como que la quimioterapia es únicamente sinónimo de tratamiento de cáncer, cuando la quimioterapia es el uso de un agente químico para una estrategia terapéutica cualquiera sea. Bueno, la toxicología, ustedes, digamos, simplemente como dato de color sobre lo que van a ver en el futuro, hay una disciplina, ustedes van a cursar el próximo año un curso especial de toxicología veterinaria, pero la toxicología básicamente es la disciplina que se encarga de evaluar los efectos adversos de los fármacos que se usan en farmacoterapéutica y o de los agentes contaminantes o agentes tóxicos a los cuales pueden estar expuestos los animales. Estamos hablando de toxicología, entonces estudiar los efectos tóxicos, indeseables o adversos de los fármacos o de los agentes químicos en general. Acá dice farmacognosia, fitofarmacología, básicamente esto estudia todo lo relativo a los fármacos que tienen un origen, el origen de los fármacos y fundamentalmente con la fitofarmacología, todo lo que tiene, digamos, como origen vegetal. Esto es una disciplina, la fitofarmacología y la fitoterapéutica, que ha crecido muchísimo de la mano de la posibilidad, por lo complejo que es el desarrollo de nuevos fármacos y por los problemas de fallas terapéuticas digamos, por la aparición de bacterias, de parásitos resistentes a los fármacos, se ha estimulado mucho en los últimos, yo diría, muchos años, pero en los últimos 15 años fuertemente, todo lo que tiene que ver con la identificación de principios activos de origen vegetal, o de origen natural, pero de origen vegetal en particular. Bueno, la farmacogenética es una parte de la farmacología que obviamente estudia todo lo que tiene que ver con las características genéticas que influencian el efecto de los fármacos. Y esto no es otra cosa que cómo genéticamente un individuo puede tener algún cambio, alguna modificación genética que afecta el efecto del fármaco, y en esto ustedes van a ver muchísimas cosas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el metabolismo de los fármacos. El metabolismo siempre está dado de acuerdo a cómo son a la composición y las características de los sistemas enzimáticos que se encargan de producir esos cambios químicos del metabolismo, y los cambios genéticos son a veces cambios que llevan implícitos modificaciones importantes en el metabolismo de los fármacos. La etnofarmacología, esto es mucho más del área de la medicina humana, pero tiene que ver justamente con algo parecido a lo que decía recién, cómo el comportamiento farmacológico de un agente químico determinado puede variar de acuerdo al origen racial, genético de una determinada porción de la población, y esto está estudiado para algunos fármacos muy bien en medicina humana, y es un dato que ustedes tienen que conocer por lo menos como anecdótico en términos de información general. Entonces, volviendo a lo mismo, para tratar de que quede claro el concepto de lo que venimos diciendo, si nosotros tenemos a ese agente químico que tiene características particulares, esas propiedades físico-químicas que vamos a detallar en las próximas clases, son fundamentales porque son las que rigen la capacidad que el fármaco tiene de moverse en el organismo. O sea, las propiedades físico-químicas tienen interacción directa con el comportamiento farmacocinético, o sea, la farmacocinética, el movimiento del organismo, en el organismo del fármaco administrado, y la capacidad de interactuar con su receptor va a depender de estas características, o sea, el comportamiento farmacocinético, la interacción farmacodinámica, y de eso se desprende el efecto farmacológico. Pero
una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié, digamos, mucho hincapié fundamentalmente porque es nuestra identidad científica, nosotros hemos trabajado en esto a lo largo de muchos años, ya muchos años, es en la identificación desde la farmacología veterinaria en los factores que modifican el comportamiento farmacocinético. Y esto es una de las cosas que realmente es distintiva. Hoy con nosotros, yo les contaba un poco esto de la identidad propia de la farmacología veterinaria, cómo se diferencia, comenzó con el correr del tiempo y el avance del conocimiento a diferenciar de la farmacología humana, tiene que ver justamente con la identificación de una cantidad enorme de factores que tienen que ver con los animales, con las razas animales, o sea, con las especies, con las razas animales, con el tipo de dieta, con el tipo de alimentación, con las diferencias de fisiología digestiva entre las distintas especies y que afectan el comportamiento farmacocinético y por lo tanto el efecto farmacológico. Esto es per se un cuerpo de información científica que le da identidad propia a la farmacología veterinaria y la verdad, debo ser, no quisiera ser vanidoso, pero nosotros hemos contribuido enormemente a caracterizar factores que modifican, por ejemplo, el comportamiento de los fármacos que se usan para controlar los parásitos en las distintas especies animales. Y esto es entonces, digamos, por eso insisto tanto y vamos a tener una clase especial para poder que ustedes conozcan algunas de estos elementos que pueden modificar la farmacocinética. Volvemos a lo que hablábamos hace un rato y por eso pasaba rápido lo de liposolubilidad porque quería llegar acá. Cuando nosotros hablamos de este proceso que va desde la administración del fármaco hasta la absorción, hablamos de esa fase farmacocinética, que también después sigue con la fase de distribución, metabolismo y excreción. Pero eso está contemplado en ese esquema del modelo de mosaico fluido de la membrana celular con estas capas bilipídicas, o sea que le da a esta característica de membrana celular esa composición lipídica elevada, y de acá emerge el principio elemental de que cuando más liposoluble es un fármaco, más fácil va a ser su capacidad para atravesar la barrera biológica, en este caso la membrana, para llegar al plasma si estamos hablando del proceso de absorción. Es decir, esta estructura química va a difundir o va a pasar a través de la membrana en la medida que tenga un componente de liposolubilidad mayor, su absorción va a ser mayor. Y entonces ahí viene la interpretación de qué depende ese proceso. Nosotros hablamos de absorción, pero también podríamos hablar de distribución tisular. Las características de la droga. Bueno, básicamente lo que les decía recién, ese tema de la característica físico-química, esa identidad química, de cómo sea su tamaño molecular, de cómo sea su liposolubilidad. Y su liposolubilidad está directamente relacionada con algo que después Adrián les va a dar detalles en la semana que viene, que es el grado de ionización. Ese grado de ionización no es otra cosa que cómo ese fármaco va, de acuerdo al pH en el cual está, al pH del medio en el cual está, va a adquirir o no adquirir cargas eléctricas. Digamos, cada fármaco tiene una constante de disociación que se llama pK, y cada medio, cada fluido donde está el fármaco, supóngase previo a la absorción en la luz intestinal, tiene un pH. Entonces, de acuerdo a la relación que exista, te lo van a leer en la bibliografía en detalle, la relación que exista entre el pK de la droga, una constante de disociación que está tabulada, que está en los libros, nosotros se la vamos a proveer, y el pH del medio da el grado de ionización. Cuanto más se ioniza, menos se absorbe. Cuanto más se ioniza, es menos liposoluble. O sea, la liposolubilidad requiere de la droga no ionizada, no con poca carga eléctrica, para decirlo en términos genéricos. Por eso es tan importante la liposolubilidad, porque nosotros necesitamos la liposolubilidad para que la droga pueda atravesar las membranas. Pero además tenemos muchos factores que afectan la absorción, la entrada del fármaco del sitio de administración a la sangre, que dependen del huésped. Y acá vamos a hablar clases enteras de esto, pero las especies animales, no es lo mismo la absorción en el tubo digestivo de un monogástrico que de un rumiante, varía enormemente el pH, no es lo mismo el pH en el estómago que el pH en el intestino, no es lo mismo el pH en el rumen que en el abomaso, el tipo de alimentación, o sea, obviamente si yo estoy administrando un fármaco por una vía oral,
no es lo mismo que ese animal esté comiendo, si supone que sea un bovino, no es lo mismo que esté comiendo una alimentación en base a grano, que esté esté recibiendo una alimentación en base a heno, o sea, pasto. Ahí va a haber cambios en la fisiología digestiva, va a haber cambios en el pH de las cavidades digestivas, va a haber cambios en el tránsito gastrointestinal, es decir, todos los factores que dependen del huésped, el flujo sanguíneo, que pueden afectar la absorción. ¿Por qué el flujo sanguíneo? Supóngase que yo administro, esta es una administración intramuscular. Bueno, la cantidad de capilares que irriguen el músculo en donde yo administré el fármaco va a influenciar directamente en la cantidad de droga que vamos a tener disponible en la sangre. Cuando más irrigación, más capilares, más chance de que la droga llegue más rápidamente y en mayor mayor cantidad a la circulación sistémica. Así que bueno, esto es una idea gráfica de cómo la absorción puede estar influenciada por características del fármaco y del hospedador, del animal que va a recibir el tratamiento. Esto es un esquema, esto está en la bibliografía, sobre esto vamos a insistir y vamos a dar detalles, no se preocupen por no haber copiado, registrado, esto queda todo grabado y esto está en toda la bibliografía que nosotros hemos aportado. Y entonces a mí sí me gustaría detenerme en unos minutos para contarles un poco esto del desarrollo de nuevos fármacos. Discúlpeme que esta es una diapositiva en inglés, pero bueno, en muchas ocasiones van a tener alguna exposición, algún diapositivo en inglés. Es siempre bueno que todos puedan leer inglés, esto no para farmacología, sino para la vida profesional, pero nosotros les vamos a ayudar a interpretar esto sin ningún problema. Esto es básicamente lo que quiero mostrarles, es la estrategia de desarrollo de nuevos fármacos, porque nosotros hablamos fácilmente de un principio activo y decimos es un antibacteriano, es un antiinflamatorio, es un antiparasitario, pero en realidad atrás de todo eso hay un esquema de desarrollo, de mucho trabajo, para que ustedes tengan una idea, para que tengan una noción. Desde que hay una idea de sintetizar o de fabricar un nuevo fármaco, tenemos que pasar una serie de estudios que son los que se llama la fase preclínica, de investigación básica del diseño de la droga, de la eficacia, si es un antibacteriano, primero de la eficacia in vitro, o sea, en el laboratorio, después la eficacia in vivo. O sea, estamos hablando de entre 3 a 5 años, de 3 a 5 años de investigación y desarrollo para cubrir la etapa preclínica. Para empezar recién a pensar en la etapa, en lo que se llaman los ensayos clínicos de desarrollo de un fármaco. Los ensayos clínicos comprenden lo que, bueno, ahora ustedes han escuchado mucho en la prensa en los últimos años, la fase 1, la fase 2, la fase 3, esto que discutimos tanto sobre las vacunas que estamos tratando de administrar para el COVID, sobre si tienen o no completada la fase 3. O sea, son distintos estadios de desarrollo de la investigación clínica para poder, digamos, comprobar que un fármaco determinado está en condiciones de ser administrado o a los animales o a los seres humanos. Obviamente que esto es mucho más complejo para administración en medicina humana, aunque requieren en medicina veterinaria la misma estrategia de desarrollo. Esto lleva entre 5 y 7 años de investigación de lo que se llama I+D, investigación más desarrollo, y todavía viene lo que es el proceso regulatorio. Esto de FDA significa la Food and Drug Administration, es la entidad regulatoria de Estados Unidos, pero podría ser la EMA, que es para europeo, o el ADMAT en Argentina. Todo el proceso regulatorio para recién después estar en la producción masiva de ese nuevo. Entonces, lo que quiere decir esto que hay un mínimo de que alguien tiene una idea y encontró un nuevo intento, un proyecto de fármaco nuevo, un mínimo de 8, 9 años, hasta 14 años, que podría ser el máximo, de años de inversión en investigación y desarrollo para tener un nuevo fármaco. Entonces, esto tiene muchas connotaciones. ¿Y por qué tiene muchas connotaciones? Primero, este proceso es absolutamente costoso. En tiempo, años, muchos años, y en inversión de millones de dólares de inversión para hacer todo este desarrollo. Entonces, una de las cosas que ha sido un enorme escollo para el desarrollo de fármacos es esto, justamente, el tiempo y la inversión. Y esto es particularmente relevante para la farmacología veterinaria,
porque el atractivo económico que ofrece el mercado farmacéutico en los animales a veces no justifica, para lo que la industria farmacéutica plantea, no justifica una inversión tan larga en tiempo. Entonces, en tiempo y en millones de dólares de inversión. Entonces, es como que ha retrasado, en algunos casos, en algunos campos de la farmacoterapéutica, el desarrollo de nuevas moléculas. Y eso, digamos, en algunas cosas es un inconveniente y nos ha puesto frente a una nueva paradigma, una nueva estrategia de estudio, que es el reposicionamiento de drogas ya aprobadas para nuevos usos. Reposicionar significa, supóngase, antibióticos antiguos que eran exclusivamente utilizados para combatir un tipo de infección bacteriana, se los empieza a estudiar para reposicionarlo, para ver si pueden ser útiles para otras indicaciones. Supóngase, nosotros trabajamos muchos años con el fármaco oxfendazol. No sé si está Luis Nacho Valores por ahí. Trabajamos siempre con el oxfendazol pensando que era un fármaco exclusivamente para tratar los parásitos redondos, o sea, los helmintos. Estamos, sí, Carlos, estamos acá. Entonces, el oxfendazol, históricamente en la industria farmacéutica, y todo el mundo dijo el oxfendazol se usa como nematodicida porque no puede actuar sobre otro tipo de helmintos como la fasciola hepática, que es un tipo de parásito chato, que es un trematode que ustedes ya van a ver en detalle. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a investigar usando el oxfendazol en otras condiciones farmacocinéticas, fundamentalmente aumentando la dosis, hoy oxfendazol se considera que tiene, digamos, posibilidad de ser un fármaco reposicionado como fasciolicida, es decir, a través de estudios demostrando que ese fármaco puede tener un uso distinto. Y bueno, y después les cuento la historia de la ivermectina, que también tiene un potencial enorme para el reposicionamiento. Pero se entiende, lo que yo quiero como clase inaugural de farmacología es que ustedes tengan la idea de este esquema que está redactado, está esquematizado acá, que para que haya un nuevo fármaco disponible para uso masivo en los animales o en los seres humanos, hace falta muchos años de estudio y de inversión económica, que a veces hace complejo la aparición de nuevos principios activos. Entonces, en realidad, con todo esto que les estoy diciendo del futuro de la farmacoterapéutica en general, y acá hablamos tanto de medicina humana como de medicina veterinaria, está basado en esto que les digo, en la complejidad del descubrimiento de nuevas moléculas. Esa complejidad de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, de nuevos principios activos, hoy está de alguna manera, cuando antes esto era todo con ensayos biológicos, con ratones y probando a ciegas, hoy está basado en diseños computarizados. Estos diseños computarizados son lo que se llaman los modelos de simulación en base a receptores específicos. O sea, se define la estructura de un receptor en un programa informático y se va probando qué identidad química podría tener ese fármaco para que produzca un acoplamiento, un encaje ideal en ese receptor para producir el efecto. O sea, esto es obviamente forma teórica de la computadora, esto es lo que se llama, lo que está de moda como el molecular network, o sea, la red de trabajo molecular para distintos tipos de fármacos. Entonces, esto es lo que, digamos, es lo que sigue liderando el mundo en cuanto a desarrollo de nuevos fármacos, pero esto requiere de inversiones económicas, digamos, sustanciales y de muchísimo tiempo. Entonces, ahí viene lo que les decía recién, el reposicionamiento de viejas drogas, por ahí aprobadas para otros usos, con nuevas indicaciones, inclusive hasta la posibilidad de lo que han sido efectos colaterales indeseables para una aplicación, tratar de aprovecharlos como un efecto positivo, o sea, buscar una estrategia de que para ese fármaco en función de lo que antes pudo haber sido un efecto indeseable o colateral. Digamos, esto es nada más que para dejar un concepto. Esto es para que sepan cómo hoy la industria farmacéutica y el mundo científico que la apoya busca alternativas para la identificación de nuevos fármacos en medicina humana y particularmente en medicina veterinaria. Y el ejemplo de la ivermectina lo pongo porque me parece que es el modelo de una droga de uso animal y de uso humano, que ha sido un modelo específico de reposicionamiento. La ivermectina es un fármaco antiparasitario, activo sobre los nematodos, los artrópodos, sobre distintos tipos de parásitos, no importa acá, la oncocerca, la filariasis,
hasta por el mosquito que transmite como vector de la malaria, cosas que ustedes han leído y han escuchado, hasta la posibilidad concreta de que la ivermectina tenga algún efecto sobre los virus. La ivermectina es un fármaco que afecta la coordinación neuromuscular, produce parálisis, altera la alimentación y la reproducción de los parásitos. Y la pregunta que nos hicimos ya hace bastante tiempo es si este fármaco tiene un único mecanismo de acción farmacológica, y bueno, ¿y por qué esto de reposicionar? Y bueno, porque desde hace algunos años sabemos que la ivermectina, que era históricamente hace 40 años un fármaco antiparasitario exclusivamente, se han encontrado efectos sobre la espasticidad muscular, cuando hay un daño medular, sobre una interacción con el sistema inmune, un efecto antiinflamatorio en la dermatitis atópica, actividad sobre micobacterias, hay una actividad in vitro sobre micobacterias, disminución del colesterol, de la glucosa del colesterol, lo cual le plantea la posibilidad de un uso en diabetes, como agente citostático anticancerígeno, fundamentalmente en la leucemia, en la disminución del crecimiento tumoral, por el afectar los canales de cloro y el efecto antimitótico, o sea, todas cosas que vamos a ver a lo largo del año. Pero a lo que quiero decir es, y bueno, y lo último que ustedes nos habrán escuchado hablar de esto a lo largo del año pasado, nosotros estuvimos involucrados en algo que surgió espontáneamente, que es, después de tener muchísima experiencia de trabajo con la ivermectina como antiparasitario en animales fundamentalmente, y algo también en seres humanos, apareció la posibilidad de que la ivermectina tuviera un efecto antiviral, y por eso estuvimos directamente involucrados en ensayar en seres humanos el potencial efecto antiviral de la ivermectina, que es un ejemplo de lo que se llama modelo de reposicionamiento. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque ustedes van a ser profesionales de una nueva época, de una nueva generación de veterinarios, y van a escuchar de ahora en más hablar muchísimo de esto, del reposicionamiento de fármacos ya establecidos para una indicación, pero para nuevos usos. Y esto, el efecto antiviral de la ivermectina, es probablemente un muy buen ejemplo de lo que sería el reposicionamiento de fármacos existentes con una indicación, pero para otras indicaciones. Entonces, nosotros, ya termino con esto, nuestra investigación científica a lo largo de los años ha estado basada, como les decía, en los fármacos antiparasitarios. Hay toda una línea también con los fármacos antimicrobianos que lleva adelante el doctor Sergio Sánchez Lunis con su equipo, dentro del mismo laboratorio, pero si nos concentramos en lo que dice esta diapositiva, nosotros hemos trabajado por ya unos cuantos años, porque si Adrián decía que hace 30 años que empezamos con el curso de fármaco general, hoy estamos inaugurando la cursada número 30, yo creo que hace 30 años que yo regresé de mi doctorado en Canadá, cuando ya había trabajado con los antihelmínticos benzimidazoles. O sea, llevamos unos cuantos años trabajando con dos grupos químicos principales, aunque con muchos otros también, como los antihelmínticos benzimidazoles y las lactonas macrocíclicas, donde están las avermectinas y la milbemicina, como les mencionaba recién, la ivermectina, pero simplemente para esto, para que ustedes tengan una noción de todo lo que estamos hablando, y de que todo lo que nosotros les vamos a contar a lo largo de las cursadas tiene relación con nuestra estrategia de investigación, que es establecer una relación entre el hospedador, el animal, sea el ovino, el bovino, el canino, el equino, el fármaco y el parásito. Podría ser una bacteria acá también. Este eje conceptual, hospedador, fármaco, parásito, estudiando el comportamiento farmacocinético en el plasma, en los tejidos, estudiando cómo las drogas se distribuyen en los sitios de localización parasitaria, estudiando los patrones de biotransformación, o sea, el patrón de metabolismo, los cambios que el organismo le produce a los distintos fármacos, los cambios que esos fármacos sufren, no solamente por el hospedador, por el animal, sino por el propio parásito, los mecanismos de difusión, de entrada, de acumulación del fármaco adentro del parásito, los mecanismos de detoxificación, de flujo que el propio parásito pone en marcha. Es decir, todo aquello que son los ejes centrales de nuestro trabajo de investigación, en abordajes que incluyen estudio in vivo, o sea, en los animales, ex vivo, tomando algún tejido del animal, pero haciéndolo estudiando en un laboratorio, o in vitro en una placa de Petri, en condiciones de laboratorio. ¿Y por qué insisto con esto, chicos? Porque a nosotros nos interesa que ustedes sepan que detrás de una clase de farmacología, con un contenido que resume el curso que hoy inauguramos, hay toda una
un desarrollo previo donde cada docente ha trabajado y tiene experiencias propias para contar. Tenemos, yo creo que una condición favorable, que es que cada uno de los docentes que ustedes van a escuchar a lo largo de estos cursos, de tanto de farmacología general como farmacología especial, ha trabajado y tiene información, conocimiento científico propio, producido siguiendo el esquema del patrón de enseñanza que exige la farmacología veterinaria. Entonces, un ejemplo simplemente, otro más. Nosotros trabajamos por mucho tiempo tratando de que esta que es la curva concentración-tiempo para la ivermectina, esto es ivermectina sola, le podamos aumentar el tiempo de permanencia en el organismo para matar más parásitos. Entonces, ensayamos distintas estrategias para que la curva negra se convierta en curva verde. Esto es la interacción con loperamida, los ovinos, no importa nada ahora, pero sí importa que la base de lo que estamos... Melina, por favor, cerrá el micrófono. Melina está aburrida y Carlos Lanuse también, así que ya termina. Ahí va, entonces, lo que quería yo ejemplificar es cómo a través de la herramienta, el estudio farmacocinético y jugando alrededor de la modificación farmacocinética, nosotros podemos cambiar el perfil de excreción, de eliminación de un fármaco y hacer que ese fármaco esté más tiempo en el organismo para matar más a los parásitos. Pero nada más que eso por ahora. Es decir, hemos trabajado en muchas especies animales, hemos trabajado caracterizando estos tipos de comportamientos y optimizando el uso de los antibióticos, de los antiparasitarios, con bases farmacocinéticas que afectan la farmacodinámica. Con respecto a la bibliografía, a mí me parece importante esto, ustedes van a preguntar, hay muchas posibilidades de conseguir todo el material a través de la bibliografía que nosotros vamos a proveer y demás, pero para todos aquellos que tengan la oportunidad de algún día invertir en un libro, este libro que se llama Veterinary Pharmacology and Therapeutics es el libro de cabecera, es el libro por el cual estudia la farmacología veterinaria el mundo entero. El mundo entero. Este libro esta es la edición en inglés, la última, hay algunas ediciones en español que son las previas, las traducciones de las ediciones previas, pero yo la verdad que lo muestro esto como una recomendación, pero lo muestro como un motivo de orgullo, y el motivo de orgullo es básicamente porque este libro contiene en su cover, en su tapa, una gráfica de un trabajo realizado por nuestro grupo, resultados nuestros, hechos acá en Tandil, en la universidad pública, en la sierra, con salamines de fondo, con todo lo que ustedes quieran para mostrar a Tandil. Pero, digamos, no es menor que los editores de este libro hayan elegido como un esquema ilustrativo de la farmacología veterinaria una curva de concentración-tiempo, no importa, de un trabajo realizado en nuestra facultad, en nuestro laboratorio. Y además porque en ese libro nosotros hemos hecho una contribución significativa, porque desde ya la segunda edición que nosotros participamos, en la sesión 10, que es el capítulo de la quimioterapia de las enfermedades antiparasitarias, hay un capítulo de drogas nematodicidas, un capítulo de drogas de cestodicidas y trematodicidas, y otro de las lactonas macrocíclicas, que ustedes van a ver como compuestos endectocidas, que son de nuestra autoría, digamos, que en el cual se ha volcado toda la investigación de muchos años de trabajo de nuestra dedicación a la farmacología acá en nuestra facultad. Entonces, la verdad que esto es una recomendación de estudio, pero también es un motivo de orgullo que quiero compartirlo con ustedes, que son nuestros estudiantes, y son los que de alguna manera nos ayudan a difundir lo que en la universidad se realiza cuando ustedes salen al medio, cuando se reúnen con sus amigos, y del día de mañana cuando sean profesionales insertos en la actividad laboral profesional. Entonces, hemos trabajado en todas las especies animales, y fíjense hasta dónde llegamos. Siempre lo pongo como un caso anecdótico. Hicimos una colaboración que Adrián Lifchitz hizo con gente de un zoológico en Estados Unidos, que nos pidieron en su momento algún estudio que tenga que ver con la farmacocinética de la ivermectina en el elefante. Como ustedes imaginarán, yo por lo menos no me animo, no soy yo el que tiene gorra acá, Adrián tampoco es un americano, pero la verdad que no debería ser muy sencillo trabajar como trabaja esta técnica profesional, sacándole sangre al elefante del pabellón auricular. Así que bueno, fíjense, esto era justamente porque la actividad piogicida de la ivermectina en los elefantes, en ese zoológico, no estaba funcionando, entonces hicimos una caracterización de los perfiles farmacocinéticos de este fármaco en el plasma y en la materia fecal, y bueno,
para que vean la cantidad de droga, de materia fecal, de ivermectina que se va en la materia fecal del elefante. A ver, la idea mía era en esta mañana poder completar un poco los principios de la farmacología general para que ustedes tengan una herramienta, digamos, la herramienta introductoria para lo que viene en las clases que hoy se van a dar y las que se van a dar a partir de la semana que viene, pero fundamentalmente que conozcan en forma integrada los que son los conceptos del curso, los cursos en los cuales nosotros enseñamos con nuestro trabajo científico, porque me parece que esa visión integral es lo que los va a ayudar a ustedes a poder interpretar las cosas y también a poder preguntar, animarse a consultar todo aquello que les parezca que sea necesario. Así que de mi parte está terminado, Adrián, son casi 10 menos 5, me parece que sería bueno que ellos tengan un descanso ahora antes de la clase de Sergio, ¿no? Adrián. Sí, acá estoy. Sí, Sergio, ¿estás por ahí? Sí. Acá estoy. Teníamos 10:30, ¿lo dejamos 10:30 o 10:20? Sí. Como gusten. Porque en un rato media horita necesitan descansar, pero 10:20. Sí, ¿Te conectas 10:20 como para empezar 10:30? ¿Te parece? Vale. Perfecto. Chicos, hacemos media horita de descanso. Sí, y así se despejan un poco de la información. A cambiar